Bueno, yo no sé en términos de la forma en la que tú expresas tus emociones o cuánto expresas la emoción que estás sintiendo, en qué lado está. Yo hice estas dos rayitas así como de deslizar a ver dónde estás en ese sentido. Digamos, en términos de cuánto expresas tus emociones y son diferentes, ¿no? Estás en el lado del jugador de póker que no expresa absolutamente nada con su cara, a veces las gafas oscuras y que uno no sabe, podría tener el mejor juego de la vida o no. O estás de pronto en el lado de un actor de telenovela que ni siquiera tiene que hablar y ya dijo todo lo que está sintiendo. Entonces, en términos de cómo expresas, ¿dónde estás? ¿En el lado del jugador de póker profesional o en el lado del actor de telenovelas? Ahora, si lo miramos en términos de cuánto expresas, también tengo dos polos opuestos bien especiales. En un polo está el comentarista de fútbol sueco. Sí, esos comentaristas que en el fútbol sueco, yo me acuerdo que por ahí hay un video de cuando ganó la selección sueca y que hubo un desorden y fue un señor que le pegó una caneca. Pero es simplemente, yo me los imagino narrando fútbol y utilizan una palabra cada 3 minutos y las únicas palabras que utilizan es defienden, atacan, gol. Y eso es todo lo que dicen de todo el partido. Hablan unas 25 veces en los 90 minutos. O por el otro lado estás con el narrador de fútbol argentino. No sé si se han dado cuenta que el partido está, pero hay un programa que se llama La Previa y son 2 horas antes del partido, está el partido y está un programa que es después del partido que dura otra vez más que el mismo partido. Y en el partido no sé si se han dado cuenta que pasan más cosas de las que uno está viendo en televisión, de la manera en que narran, son absolutamente descriptivos del detalle de lo que está pasando y la bola ya salió hace rato y el narrador todavía está narrando la jugada porque no ha terminado de decir todos los detalles. No sé tú dónde estás en términos de cómo expresas tus emociones, en términos de cómo se ve, cómo otras personas pueden darse cuenta que estás expresando, pero también cuánto expresas de tus emociones. Todos andamos por ahí, pero también yo quiero que veamos este asunto de que hay otra forma en la que nosotros resolvemos o gestionamos nuestras emociones. Una de esas está en el lado de la religiosidad, y ahí sí no lo quiero poner ni izquierda y derecha, porque no es decir que uno está mal y que el otro está bien. Creo que son dos formas, sería como el plan A y el plan B, pero básicamente es a veces la religiosidad, como la podemos conocer, está diciendo algo así como esconde tus emociones, niega tus emociones, anestesia tus emociones. ¿Sí? Si tú eres creyente, la forma en que se resuelve en este asunto de las emociones es así. No puedes ser como tan elocuente en términos de tus emociones y menos darle rienda suelta. Por el otro lado está como esa sociedad actual en donde más bien se está diciendo, y estábamos viendo una serie con la familia en donde básicamente se repite esto hartísimo, como deja salir todo, vive de acuerdo a lo que sientes, porque así se resuelven las emociones. Esta serie básicamente lo que estamos hablando es que de pronto ni es el plan A ni es el plan B de cómo gestionas tus emociones, sino que hay un plan C, que es el que Dios nos está proponiendo y que al final lo que vamos a ver es que esa propuesta de Dios es la mejor. De hecho, se parece mucho a un libro que yo leí que tenía que ver con, el título era Ideas opuestas, soluciones creativas. Y creo que es eso, de hecho como que hasta esa C de creatividad es la que yo le pongo a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que es una cosa o la otra cosa, una bien, una mal. Y lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo te tengo una propuesta que no tiene que ver con lo que tú crees, con lo que la sociedad cree, sino cómo yo te creé, a ti te conozco. Y yo les quiero dar la bienvenida. Yo soy Tuto y de verdad a mí me emociona, me gusta mucho que nos podamos conectar, así sea virtualmente, cada semana a través de estas transmisiones. Y quiero darte una bienvenida muy especial a ti que estás aquí por primera vez. Si estás viendo una transmisión de Vida Bogotá por primera vez, siéntete bienvenido. Y nos alegraría saber
que estos mensajes, que esto que estamos haciendo está agregando valor a tu vida, especialmente valor a tu fe. Como les iba diciendo, vamos a estudiar el libro de los Salmos durante esta serie. El libro de los Salmos es un libro que está dentro de lo que nosotros conocemos como la Biblia, que es una colección de libros. Y al mismo tiempo los Salmos tienden a ser una colección de expresiones poéticas escritas durante un transcurso de tiempo muy largo. Dicen que los Salmos se pudieron escribir durante 1000 años. ¿Se imaginan? Desde que se escribió el primero hasta que se escribe el último, pueden haber pasado 1000 años. Por ende, hay muchos autores y muchas formas de expresión, pero básicamente son estas expresiones poéticas en donde esos escritores, esos autores guiados por Dios, describían su realidad y especialmente hablan mucho de cómo gestionar nuestras emociones todo el tiempo. Hoy vamos a tratar la que podría ser una de las emociones, pienso, más primaria, y yo no soy psicólogo, entonces no lo estoy diciendo desde ese punto de vista técnico del conocimiento, lo estoy diciendo, creo que puede ser una de las más primarias, en el sentido en que yo creo que al nacer, cuando nos sacan de la seguridad de la barriga de la mamá, uno empieza a gritar, encima de todo un doctor le pega, otro le está metiendo los dedos en la boca y uno empieza a llorar de miedo. Y esa es la emoción que nosotros vamos a ver. Hoy vamos a ver especialmente el Salmo 3. Todo el Salmo 3 son apenas 8 versículos. Y básicamente lo que vamos a ver ahí es a un rey David. El rey David puede ser uno de los personajes más icónicos y conocidos del Antiguo Testamento. El rey David, un rey David asustado porque estaba sucediendo algo terrible en su vida, y vamos a leer qué es. Y él en este Salmo 3 expresa esto que está sucediendo a través de una oración. Esa oración también se conoce también como una canción. Ya no cantamos mucho esa canción, pero es una canción que yo cuando llegué a acercarme a la iglesia la conocí. No la voy a cantar por el bien de los oídos de cada uno de ustedes. Pero en esa oración también él dice qué está sintiendo, pero también cómo salió de eso que él estaba sintiendo. Vamos al Salmo 3, en el versículo 1, y acá en la pantalla va a salir lo que yo voy a estar leyendo. Normalmente los títulos de los salmos pues no son bíblicos en ese sentido. Los editores, los traductores le ponen un título para saber de qué está hablando el salmo, pero en este caso el título nos da el contexto de lo que está sucediendo y dice, en el Salmo 3 dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay básicamente un golpe de estado. Y leamos y les vamos a ir contando qué fue lo que sucedió. Dice en el 1, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. David está asustado, profundamente asustado, y tenía razón. No es paranoico cuando él dice todos me persiguen, sino es la paranoia normal, es el que todos están detrás de mí. No, estaban todos detrás de él, había un ejército completo detrás de él. Como les decía, hubo un golpe de estado, su propio hijo le estaba dando un golpe de estado, y físicamente él estaba en peligro. Pero no solamente físicamente, en el versículo 2 lo que vemos es que había un miedo más allá, había como un segundo nivel de miedo. Había un miedo en términos físicos, y voy a hablar harto de esto, y había otro miedo un poco más profundo. Ese miedo de Dios no lo salvará. Lo que nos está contando acá, y él seguramente lo estaba recordando, David sucedió en el trono a Saúl, fue otro rey, y Saúl, su actitud pecaminosa hizo que Dios se alejara de él, que le quitara el reinado. Dios quitó a Saúl del reinado y puso a David. Y cuando se está refiriendo a esta frase de que muchos dicen Dios no lo salvará, seguramente David estaba pensando en eso. ¿Por qué? Sabemos, por el momento histórico que se estaba viviendo, que esto sucede después de un episodio en la vida de David trágico, profundamente trágico y terrible para un rey del pueblo de Dios. David había adulterado y prácticamente había mandado a matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Y David debería tener todo eso en su corazón, y lo que estaba sucediendo ahí es, lo que le están diciendo es, tú no serás más rey. Entonces el ataque ya no era solamente
físico, aunque también estaba, un ejército lo estaba persiguiendo para matarlo, sino además un ataque en términos de lo psicológico, de lo espiritual. Su identidad estaba en peligro. El siglo pasado se empezó a hablar mucho de la idea de ansiedad. Y aunque no es fácil y posiblemente, de nuevo, no soy un teórico en términos psicológicos, yo creo que podemos hacer una distinción pequeña entre el miedo y la ansiedad. Una distinción que no necesariamente es muy clara. En la Biblia no siempre son dos términos diferentes, pero podemos hacer una distinción que nos puede servir mucho para entender qué es lo que está sucediendo acá. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes están en el medio de una carretera, ven que un carro viene a toda velocidad, ustedes ven el carro, su corazón empieza a latir más rápido, empiezan a calcular la distancia, la velocidad, hacia dónde pueden correr y corren y se salvan. Pero después de que el carro ya pasó y ustedes se salvaron, seguramente puede entrar una especie de sentimiento como de vacío, de fragilidad, que se vuelve permanente, en donde tú sientes que lo que tú eres como persona ha sido amenazado. Ya no es físico, ya eso pasó, sino es algo mucho más adentro. Y eso es lo que yo quiero que hagamos un poco de diferencia entre la idea básica de miedo y la ansiedad. De hecho, podríamos decir que ese miedo, en ese primer nivel del miedo, es hasta saludable. Es un miedo específico, es algo que está atentando contra mi seguridad física, es muy enfocado y de hecho es constructivo porque me ayuda a reaccionar. En cambio hay otro miedo que es más profundo, que es al que le estaremos diciendo que es ansiedad, que llega a ser enfermizo, que ya es debilitante porque es tan constante, tan continuo, que ya empieza a ser algo mucho más profundo en nosotros, empieza a tener una intensidad más profunda en la vida de cada uno de nosotros. Casi que podríamos decir que el miedo es algo, el primer nivel del miedo, no la ansiedad, el miedo es algo identificable. De hecho, hasta te puede traer claridad en el momento, te puede dar un disparo de energía grande y tu sistema nervioso va a responder. En cambio, la ansiedad se vuelve algo dañino. El sistema nervioso permanece prendido, pero no está respondiendo específicamente a algo porque es difuso, es generalizado, es amorfo, pero al final te paraliza y te debilita. Se podría decir que el miedo es como cuando hay un día del clima que hay truenos y lluvia y frío, pero después pasa eso y sale el sol, mientras que la ansiedad es como vivir un páramo en el que constantemente todo está gris y estás a 4 grados centígrados. Esa es la idea entre el miedo y la ansiedad, y es como para hablar de que hay esos dos niveles. En la ansiedad tú pierdes tu seguridad, pierdes el control de lo que está pasando, tu identidad se pone como en un sub y baja en que la estás perdiendo, y esa ansiedad permanente no amenaza tu vida necesariamente, pero amenaza quién eres. Estos dos niveles de ansiedad es los que podríamos estar viendo que David vivió. Al decir, sí me persigue un ejército, ese es el miedo, pero ese es el constructivo, puedo hacer algo, estoy alerta, me puedo cuidar. Pero había otro cuando ya entra, Dios no te salvará, es tu identidad, lo que tú eres está en peligro. Ahora has pasado a tener esos dos niveles del miedo, el miedo constructivo y este miedo peligroso que llamamos ansiedad. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David al sentir estos dos miedos en su vida? Lo que vamos a ver es que además de estos dos niveles que hay del miedo, que estamos hablando del miedo y cómo David los pudo resolver, y nosotros podemos estar ahí, un miedo constructivo en donde me hace reaccionar y yo reacciono y me cuido de algo que está pasando, pero también una ansiedad destructiva en la que debo ponerle mucha atención a lo que está sucediendo. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Y aquí vamos a ver algo muy importante a partir del versículo 3. Empieza con una palabra que lleva de ahí para adelante para todo, porque esa primera palabra del versículo 3 que nos está diciendo, David está diciendo, estoy asustado, estoy ansioso, pero, esa palabra pero está manejando los siguientes niveles de lo que está sucediendo en la vida de David. Esa palabra pero está dirigiendo lo que él va a hablar de ahí para adelante en el Salmo 3.
vamos a ver 4 formas prácticas de ir adelante con esto que está sucediendo. Y vamos a verlas, se las voy a decir y después las vamos a ver cada una de esas formas prácticas. La primera, sigue el camino. La segunda, reubica tu gloria. La tercera, mira el sustituto. Y la cuarta, recuerda a las personas. Yo sé que son títulos un poco extraños, pero tienen mucho sentido cuando estamos hablando del miedo, de la ansiedad que nos puede estar controlando y de cómo podemos salir de ahí, cómo podemos gestionar ese miedo y esa ansiedad a nuestro favor con respecto a lo que es nuestra relación con Dios. Entonces, versículo 3, ya les dije, la palabra con la que empieza es clave, no solamente en el versículo 3, sino de ahí para adelante. La palabra es, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Una pregunta, ahí dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. ¿Qué escudo? No es un escudo que va adelante, lo que está diciendo es me rodea. Tirando un poquito la idea de los escudos, y posiblemente ustedes han visto películas, hay unos escudos de esos que son como relativamente pequeños, en donde tú te proteges y atacas, te proteges y atacas. Pero hay otros escudos de esos gigantescos que son como el tamaño de una puerta, y esos escudos están diseñados para seguir un camino. Por eso la primera es sigue el camino, para seguir un camino de protección. Pero esos escudos están diseñados para que te metas con tus compañeros, con el general, con los otros soldados, te metas en la zona más peligrosa, porque sirven para llegar y asediar una fortaleza. Y vas a llegar allá y son los escudos en donde va a caer lava y va a caer piedras y va a caer lanzas y van a caer flechas y va a ser peligroso. Y de hecho suena complicado, y este escudo funciona en la medida en que tú caminas en la dirección en la que se te está pidiendo caminar. Funciona en la medida en que seas obediente a estar en más peligro. Y lo que Dios está diciendo, yo soy ese escudo, el que está alrededor de ti. Y yo soy tu escudo y te escudo. Yo sé que esa palabra no existe, y te protejo, pero quería hacer el énfasis en términos del escudo. Pero acá es una cosa interesante, y no sé si te va a gustar o no. Dice, la idea esta del escudo es, yo no te protejo del peligro. No, este escudo te mete en el peligro. Yo te protejo en medio del peligro, y aún en medio y con el peligro ahí, con el dolor. Y lo que nos sucede es parte de lo que ese escudo permita que nos pueda suceder. De pronto aún nos podemos lastimar. Ese escudo permite que nos lastimemos para cuidarnos de un dolor mayor. Es un escudo que permite que a través del dolor y del miedo estemos más dispuestos a despertarnos para evitar que algo más grave pueda estar sucediendo. Y el secreto tiene que ver con obedecer. Y ahora es más fácil obedecer porque sabes que está ese escudo ahí. Ahora puedes obedecer así no entienda, así pueda ser difícil, así no te guste mucho lo que tengas que obedecer, porque sabes que obedecer te va a mantener dentro de ese escudo. No obedecer, volver atrás, puede ser letal. Obedecer es duro, obedecer es difícil, pero no hacerlo es letal. ¿Y qué tal esto que yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando? 10 gramos de desobediencia hacen más daño que 10 toneladas de dolor y sufrimiento siguiendo el camino. 10 gramos de desobediencia hacen más daño que 10 toneladas de dolor y sufrimiento si sigues el camino. Y David estaba siguiendo el camino, aún en medio del peligro. De hecho, en el peligro, yendo hacia el peligro. Ese es el primero. Sigue el camino. El segundo, reubica tu gloria. La segunda parte del versículo B. Acuérdense que empieza con la palabra pero, ¿no? Sino que acá ya la segunda parte dice, pero tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Entonces uno dice,
pero tú eres mi gloria, pero si está hablando del miedo, ¿qué tiene que ver esto? Él está asustado y habla de que tú eres mi gloria. David está viviendo un momento de ansiedad. Ha perdido su seguridad en todo sentido, psicológico, su identidad ya no es popular, no es buen padre porque el que lo está persiguiendo es el hijo, no tiene ningún historial moral bueno. Acabamos de hablar de que había sucedido el adulterio y había mandado casi a asesinar a alguien totalmente. Ya no eres, esa ya no es tu identidad. Pero lo que está sucediendo, y por eso la segunda se llama reubica tu gloria, es que parte del asunto es que David lo hizo y nosotros podemos hacer que podemos ubicar nuestro orgullo, nuestro tesoro, nuestra gloria. Podemos ubicar nuestra gloria en lo que ya no está. Tú y yo lo podemos ubicar en un buen matrimonio, en unos hijos que nos respeten, en una posición que tengas, en tu inteligencia, en tu poder, pero todo eso es finito, todo eso se acaba. Y tratar de cuidar eso que es finito, trae ansiedad y además es imposible. Entonces, si tú ubicas tu gloria donde es y donde está correctamente ubicada tu gloria, cuando lo ubicas en Él, en Dios, lo que estoy buscando, mi tesoro, la búsqueda de aprobación, mi gloria eres tú. Obedecerte a ti, seguirte a ti, buscar tu aprobación, servirte a ti. Él te hace sentir orgulloso de que tú estás en el camino. Por eso dice: tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Cuando yo reubico mi gloria, ya no es en estas cosas finitas que se pueden perder y que por tratar de cuidarlas producen ansiedad. Cuando reubico mi gloria, ahora mi gloria es Dios, mi orgullo, mi tesoro es Dios. Cuando ubico mi gloria ahí, Dios está orgulloso de mí. Y en la medida en que yo sepa que Dios está orgulloso de mí, obviamente mi cabeza se va a levantar. Y ese tiene que ver con el tercer punto. Viene después de esto que ha hablado David y dice, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero, la palabra con la que empieza el versículo 3, y ahora estamos en el 4. Yo estoy asustado, tengo ansiedad, pero clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Aquí de pronto es donde entramos en un detalle más profundo, y casi que la pregunta es: ¿por qué David sabía o estaba absolutamente seguro de que Dios estaba orgulloso de él? Si lo que podemos ver de David es que la había embarrado hasta más no poder, ¿sí? O sea, era el rey, adulteró y al esposo con la que adulteró lo pone en el frente de batalla, donde es lo más sangriento de la batalla, básicamente para que muera y él se deshaga del problema. ¿Y por qué él ahora está diciendo: tú mantienes en alto mi cabeza, en el versículo 3 al final? O sea, tú mantienes en alto mi cabeza es como cuando uno le dice: alza tu cabeza, mira hacia arriba, porque debes estar orgulloso de esto, de aquello. Y lo que está diciendo acá Dios es que no lo hace una vez, sino tú mantienes en alto mi cabeza, eres el mantenedor de mi orgullo. ¿Por qué David estaba tan seguro de eso? ¿Por qué él estaba tan seguro de que Dios estaba orgulloso de él, que lo valoraba? Y ante eso, si tú estás absolutamente seguro y tu identidad está en que Dios está orgulloso de ti y te valora, pues la ansiedad desaparece. Y acá hay una clave. Si ustedes miran el versículo 4 y dice: desde su monte santo Él me responde. Acá tenemos que ir un poquito a algo que se da en todo el contexto bíblico. La idea del monte santo, y eso que David no tenía toda la información, porque nosotros tenemos la información completa de lo que Jesús hizo por nosotros. La información que tenía David, que es menos de la que tú y yo tenemos.
pero él sabía que el monte santo se refería al sacrificio, a los sacrificios, y sabía que esto se refería a la idea del perdón por medio del sacrificio. Y él sabía, porque esto lo había escrito Moisés hace varios años atrás, hace siglos atrás, se lo había escrito Moisés hablando de Abraham. Y no estoy diciendo mal, no es Abraham, eso pasa después de Génesis 15, por ahora se llama Abraham. Dios tiene una conversación con Abraham. Y David sabía esa conversación y sabemos que David estaba pensando en eso porque utiliza exactamente las mismas palabras que esa conversación que tuvo Dios con Abraham. Le dijo, vamos a ir un ratico a Génesis 15 en el versículo 1. Estaban ahí en una conversación acerca de que Abraham no podía tener hijos, pero Dios le había prometido descendencia, en fin. Estaban ahí, no nos podemos quedar mucho tiempo, pero básicamente acá está hablando Moisés, es el que está escribiendo, pero dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. David se estaba refiriendo a este punto. Y se está refiriendo a este punto y les voy a contar lo que está ahí para poder entender. Sabemos que es la misma respuesta que Dios le dice a Abraham. Son las mismas palabras que David utiliza en su oración. Y lo que sigue es muy interesante porque Abraham le pregunta: ¿cómo voy a saber que tú eres mi escudo y que muy grande será mi recompensa? Dios le dice algo y lo voy a explicar lo más rápido posible. Le dice a Abraham: oye, trae unos animales, pártelos por la mitad. Eso suena raro, pero en ese momento Abraham entendía que así se hacían los votos. Hoy vamos a una notaría. Antes se hacían así las promesas y los contratos. Se partían el animal, el que estaba prometiendo que iba a hacer algo pasaba por entre esas dos mitades y lo que estaba diciendo era: si yo no cumplo lo que estoy prometiendo al pasar por acá, me pueden despedazar y dejar mi cuerpo para que se lo coman, no sé, los buitres en el desierto. Cierto que funcionaría un poquito mejor las cosas en Colombia si todavía fuera así, pero pues ahora vamos al notario y le ponen un sello. En fin, este no es el centro. Abraham entendió: voy a hacer una promesa, voy a hacer un voto. Dios me está diciendo esto para que yo haga un voto. Pero sucede algo increíble que cambia la historia de ahí para adelante hasta nosotros. Por la noche, ese día que Abraham parte los animales, se aparece una antorcha, fuego, prendida, representando a Dios. Y el que pasa por en medio de los animales no es Abraham, es la antorcha, es Dios mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto es increíble. Lo que está pasando es que Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Aún si no obedeces, yo cumplo. Aún si no obedeces, yo te bendigo. Aún si no obedeces, yo te honro. Tomo tus pecados, la no obediencia, tomo tus pecados y yo voy a cumplir. Y David sabía eso de parte de Dios. Y sabía por qué Dios estaba orgulloso de él. Y eso que él no tenía la información de Jesús, porque Jesús cumplió esa promesa en Génesis 15. Jesús fue cortado de la tierra cuando muere. En la cruz va a la tumba. Y esa es la forma de Dios decirnos: estoy orgulloso de ti. Te amo infinitamente. Te valoro sin límite. Cargo tu desobediencia con tal de que te pueda bendecir. Yo cumplo mi promesa. ¿Se imaginan lo que está sucediendo? ¿Se imaginan lo que Jesús hizo por nosotros? Por eso es tan importante Génesis 15. Y David, aunque no tenía toda la información, lo sabía. Porque ahí Dios está diciendo: estoy tan orgulloso de ti, te amo tanto, voy a cumplir mis promesas, que yo mismo me entrego por ti. Y Jesús entregó su cuerpo por nosotros. Esto es increíble. Esto es increíble. Ya vamos llegando al versículo 5 y 6 y es una cosa muy especial estos dos versículos, porque el versículos 5 y 6 dice: ya resolví lo del miedo y lo de la ansiedad, pero todavía falta algo. Y miren, en el versículo 5 dice: yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier.
Ya yo estoy tranquilo, ya no tengo insomnio, no hay miedo ni ansiedad. Eso está bien, ya he resuelto el miedo y la ansiedad, pero ahora, y vamos a verlo en el versículo 7-8, necesito justicia de parte de ti, Señor. Y vamos a ver ese último ingrediente para resolver nuestro miedo y ansiedad. Lo que está diciendo David acá, y por eso el cuarto punto tiene que ver con piensa en las personas, con recuerda a las personas. Básicamente es, Absalón, este hijo mío que está tratando de tomar el poder, no es un buen rey y tú no lo elegiste a él, tú no lo escogiste a él. Y yo estoy pensando en la gente, Señor. Y por eso le dice, Señor, yo ya resolví esto, ya no me desvelo, pero ahora quiero justicia. Y miren lo que dice en el versículo 7, levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. De pronto acá David, aún en la modernidad, dirían, uy, David, tranquilo, rómpele, no, tampoco da tanta rienda suelta a tus emociones, ¿no? Pero acá David está diciendo, envía tu bendición sobre tu pueblo. ¿Sabes? Dios, tú haz justicia. No sé, yo lo haría de pronto de esta manera, pero yo dejo que tú hagas justicia. Tú mira a ver cómo resuelves esto. Pero haz justicia, porque ese, al final, es la forma de finalizar el miedo y la ansiedad que podemos estar viviendo. La justicia, y eso no se resuelve. Para resolver al final esto, solamente sucede en comunidad. Yo ya tengo paz, pero todavía no hay justicia. ¿Y por qué digo esto de la comunidad? Miren, el miedo, lo opuesto al miedo, ¿saben qué es? El amor. En el Nuevo Testamento, en una carta que escribe Juan, primera de Juan 4:18, dice, el amor perfecto echa fuera el miedo. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el miedo. Porque el miedo se centra en mí, mientras que el amor se centra en los otros, se centra en servir a otros. Se echa fuera el miedo y eso solamente sucede en comunidad. Por eso estos 4 puntos son tan importantes para vencer el miedo y la ansiedad. 2 niveles de miedo, 4 formas prácticas. Sigue el camino, reubica tu gloria, mira al sustituto, recuerda a las personas. Quiero terminar con esto. Jesús, y esto lo hemos visto muchas veces, sudó. Dice que estaba con tanto miedo, aún con tanta ansiedad, que sudó, y no sudó sudor, sudó sangre de la ansiedad que estaba viviendo, porque él sabía que el camino que el Padre le estaba mostrando era un camino que lo llevaba a la cruz y a la muerte, pero obedeció y resucitó. Eso quiere decir que cualquier cosa que pudiera acabar con nosotros, incluyendo el miedo y la ansiedad, ya ha sido vencida, porque venció la muerte, que se puede decir que es como la madre de todas las cosas terribles que nos podrían suceder, pero Él ya la venció, y eso quiere decir que Él sanará tu miedo y curará tu ansiedad. Solo tienes que seguirlo, solo tienes que aceptar lo que Él hizo por ti. No te olvides, el miedo y la ansiedad pueden tomar control de ti, pero hay 4 cosas que no debes olvidar con todo esto que hemos hablado. Sigue el camino, porque Él es nuestro escudo. Reubica tu gloria, porque Él es el que nos hace sentir orgullosos todo el tiempo. Mira al sustituto, Él va a cumplir sus promesas. Recuerda a las personas, porque el miedo termina venciéndose en comunidad a través del amor. Yo quiero invitarlos a que esta canción que sigue la cantemos como una oración a esto que hemos escuchado de parte del Señor.